Y acá están sentados ya, preparados para que a través de lo que ustedes van a... Y tenemos los pastores 5 minutos para responder, ¿sí? Ustedes tienen que... ¿Cómo decíamos que era? Es claro, y avísenos, ¿no? Pastor tiene 4 minutos, le falta 1 para poder aprovechar el tiempo, ¿sí? Bien. ¿Cómo es la impartición a sus hijos espirituales en la paternidad cuando en ciertos casos no se tiene una figura paterna presente y mucho menos a Cristo? Puntualmente creo que, como hablábamos hoy en el taller, estaba todo. O sea, si tenés realmente el Espíritu Santo como ayudador, vas a, en el momento justo, recibir la sanidad en esa paternidad. Y cómo impartimos, creo que es con el hacer cotidiano, diario, con la palabra de Dios, la impartición que se le hace a los hijos. Creo que es por sobre todo con la verdad en la palabra. Hace unos minutos tuve una experiencia bastante importante acá después del taller, en donde un hijo espiritual se acercó y realmente hace muy poquitos días, apenas una semana, falleció su mamá y él vino justamente para que le impartiera la maternidad que él estaba necesitando en este momento, porque no pudo despedirse como lo hubiese querido. Y creo que se imparte con amor. Creo que lo más importante es el amor en todo esto, y que los pastores seamos esos que podamos bajarnos a mirar a nuestros hijos y podamos entender lo que les está sucediendo en los procesos que viven. Y hay como una doble pregunta, porque después dice... Cuando no se tiene una figura paterna, dice. Y bueno, justamente es trabajo de sanidad constante y un trabajo realmente por sobre todas las cosas para hablar. El Señor sana todas nuestras heridas e inclusive Él ayuda en las rebeliones. Por eso es necesario poder trabajar en esto, porque a veces cuando uno no tiene la figura paterna entra en una rebeldía que tampoco quiere escuchar al Señor, no quiere escuchar los consejos de los padres. Entonces, lo importante acá es tener un poco la mente abierta y el corazón dispuesto a que la presencia de Dios haga. Amén. ¿Cuál es su opinión respecto a las nuevas generaciones, respecto a lo profético? Hablando de la profecía de Joel, una profecía que se cumple en el libro de los Hechos. Cuando Joel está profetizando sobre ese derramamiento del Espíritu Santo, no fue una cosa que está por acontecer, sino que fue una cosa que aconteció en el aposento alto, el día que los apóstoles estaban orando. Y fue ese día que se cumplió lo que profetizó Joel. De hecho, Pedro lo trae a la memoria y dice: esto es lo que dijo en su día el profeta Joel, y en los posteriores tiempos derramaré el Espíritu Santo sobre la carne y profetizarán. ¿Cuál es la otra parte? ¿Se da? Es que los posteriores tiempos comenzaron hace más de 2000 años, cuando la iglesia nació. Ahí comenzó el contratiempo. Y en cuanto a los proféticos, yo creo que sí, que esta generación necesita. Pero yo creo que si tendría que dar un consejo a la generación, ¿cuál es mi visión de lo profético? Es que creo viendo los mantos proféticos que se están levantando en el último tiempo, yo le aconsejaría a esta generación que se meta con la Escritura. Eso le aconsejaría. Mi visión de lo profético es que un profeta tiene que ser de la Escritura. O sea que ya lo de Joel se cumplió en el aposento alto y se seguirá derramando el Espíritu Santo, sobre todo acá, mientras haya salvación, se va a seguir derramando el Espíritu Santo y se seguirá profetizando y se seguirá levantando generaciones de profetas. Me moriré yo, te morirás vos, y Dios seguirá derramando de sus ángeles y de su Espíritu Santo hasta que Él venga a enseñar. Pero mi consejo a esta generación que hoy están aquí: no sean los profetas de este tiempo, sean profetas de la Escritura. Porque la palabra más segura es la palabra que está en la Escritura. Y sobre esa palabra profética, escrita y revelada, sobre esa palabra hay que profetizar. Amén. ¿Cuál es el fruto de la adoración en la vida del hombre? El fruto más visible y tangible fue lo que dijo la pastora Adriana: la obediencia. Eso es todo. O sea, tan simple como eso. El fruto más tangible de un verdadero adorador es la obediencia.
es por el fruto. O sea, no puedo añadir ni quitar. Quiero ser corto, conciso y preciso con el muchacho que me preguntó, con el hermano que me preguntó. El fruto más grande de un adorador es la obediencia. Tú puedes levantar tu mano, caerte al cielo, caerte al suelo, hablar en lengua y todo lo que diga. Pero si tu vida de adoración no es obediente, entonces tú no eres un adorador. Porque un adorador arranca desde ahí. No se puede ser adorador si no se conoce a Cristo primero. Y una vez que se entrega la vida a Cristo, creo que la señal más grande, el fruto más grande, es justamente la obediencia. Bien, ese es el fruto más grande de un adorador. Hago un aporte. Y de ahí, por ejemplo, lo vemos en Abraham, cuando le pide a su único hijo, a Isaac. Y él, en respuesta a esa adoración, dijo: nosotros subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Un acto de obediencia. Ahora sí, papito, muchas gracias. Hago este aporte, ¿no? La obediencia le da forma a tu futuro. Acordate, la obediencia le da forma a tu futuro. Si una pareja llega a Cristo sin estar casada y tienen ya una familia formada y uno de los dos quiere casarse, el otro no, ¿qué debe hacer según la Biblia? Que lo deje nomás. No. Que lo deje actuar. Sí, es una pregunta y una situación que es muy frecuente dentro de la iglesia, y por muchos años la iglesia evangélica tuvo una postura frente a eso. Por ejemplo, si el hombre no se quiere casar y ella es creyente, la pregunta es: ¿ella es creyente y él no? No, los dos. ¿Los dos son creyentes? Sí, porque llegan a Cristo sin estar casados, una Ajá. pareja. O sea, Bien. los dos están en Sí. la iglesia. Tienen una familia formada, uno se quiere casar y el otro no. Bien. Hemos tenido esos casos, y la iglesia evangélica en Argentina, por ejemplo, frente a esos casos, si ella se quería bautizar, no la bautizaban. Obviamente menos participar de Santa Cena, y mucho menos de participar de actividades. Creo que hoy, con lo que entendemos a través de la Escritura, los pastores de esos hermanos va a tener que hacer un trabajo con uno de ellos, en este caso él, que no se quiere casar, porque a lo mejor tiene distorsionado lo que es la unión matrimonial. Algo debe traer de arrastre. Yo hace poco justamente me tocó un caso así, y ella se quería casar y él no, y los dos son creyentes, alaban al Señor y todo. Y yo le pregunté a él: ¿por qué no te querés casar? Y él me dijo: porque yo no creo que un papel hace la felicidad. Y bueno, esa es la respuesta de muchos. Entonces, esta pareja tienen un auto. Y yo le pregunté, le digo: ¿el auto que está ahí afuera es tuyo? Sí, me dice. Digo: ¿me podés mostrar la documentación que certifica que es tuyo? No, dice: todavía no está a mi nombre. Ah, entonces no es tuyo. No, me dice: es mío porque yo lo compré. No, lo único que dice que es tuyo es una documentación que dice que es tuyo. Entonces vos a esta mujer le podés decir mi esposa, pero no tenés nada que certifique que es tu esposa. En la legalidad. En la legalidad no es tu esposa. Todavía no hiciste la transferencia. Y lo convencí. Creo que hay que hacer un trabajo a la pregunta de la persona. ¿Es una hermana? Es una hermana. Bueno, la respuesta a la hermana, que hay que hacer un trabajo ahí, los pastores que atienden a esa pareja, hay que trabajar. Pablo dice que nos vamos a encontrar con problemas de esa característica cuando él dice: a los que contradiga, convencerlo. Ese es el trabajo pastoral, convencer a los que no están convencidos. Hay que hacer un trabajo. ¿De qué manera se puede abordar problemáticas
patológicas que tienen que ver con la salud mental, tales como ataque de pánico, ansiedad, esquizofrenia, depresión, tendencia suicida. Yo le diría a esa persona que vaya a consultarle al médico eso porque... Pero cuando ya estamos hablando de una patología, estamos hablando de una enfermedad ya, ¿no? Arrancando de ahí. Entonces, yo creo que la pregunta está bastante compleja, ¿no? En ese sentido de cómo se trata, porque basado en nuestra experiencia hemos tratado ciertas, voy a usar el término que usó la persona, patologías, ¿no? Con algunos casos de éxito y otros no, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, si yo voy a tratar, voy a poner a Francisco como una persona de ejemplo. Si Francisco viene con esa patología al Señor y él no, voy a usar esto. ¿Qué creen ustedes que una persona necesita para vencer? En el ámbito natural necesita un tratamiento, ¿cierto? Pero nosotros también entendemos que hay ciertas patologías que se nombraron ahí que también son espirituales. Bien, si esas patologías fueran espirituales, Francisco necesita un poder más fuerte que esa patología que lo está turbando, lo está confundiendo o lo está, digamos, de alguna manera trabajando dentro de él. Y para eso él necesita nacer de nuevo y tener al Espíritu de Dios dentro de él para que él pueda ser libre de eso. ¿Entiendes? Porque nosotros no podemos tratar una patología, como dijo la persona, de una manera humanista. O sea, yo no puedo darle ciertos consejos a esa persona si realmente lo que necesita es un tratamiento o es una ayuda. Miren, un ejemplo de esto. Hace poco tiempo atrás yo vi una persona que tiene problemas con adicciones. ¿Bien? Y yo le dije lo siguiente, y quizá cualquiera tiene toda la libertad de tratarme de que no creo en el poder de Dios y todas las cosas. Ese chico congrega, tuvo frutos de Dios y todas esas cosas, pero resulta ser que de tanto en tanto vuelve y reincide en la parte de la drogadicción. Entonces yo, viendo su comportamiento y tratándolo, un día me senté con él y le dije: mijo, te hemos orado, te hemos ministrado, te hemos hecho de todo acá, y vos sigues igual. Y yo concluyo con lo siguiente: vos estás enfermo, vos necesitas la ayuda de un médico. Y ahora entra la parte soberana de Dios, porque ¿quién fue el que creó a los médicos? ¿Quién le dio la sabiduría a los médicos? Dios. Por lo tanto, Dios también puede usar a esos médicos. Es lo único que te podría decir al que me preguntó, ¿entiendes? Pero ¿cómo lo tratamos nosotros? Vuelvo a repetir, lo hemos llevado a jornada, hemos tratado ciertas cosas, pero hay casos, por ejemplo, de esquizofrenia, depresión que he tratado y que son muy complicados y que a veces realmente son patológicos. O sea, es un tratamiento que necesita la persona, ¿o no? Eso sería. ¿Cómo desarrollar un liderazgo eficaz para afectar a las personas, transmitiéndole sentido de pertenencia y crear discípulos? Dice, ¿cómo desarrollar liderazgo? Un liderazgo eficaz para afectar personas. Creo que esa primer parte, de la única forma que lo vas a poder hacer, es muy centrado, muy basado en la sana escritura. No hay otra manera. El diseño perfecto está ahí. Amén. Todo lo que querramos hacer por nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestra fuerza, quizá algún resultado dé, pero va a ser limitado. Amén. Quizá un tiempo funcione, quizá un tiempo avance, quizá un tiempo crezca, pero en un determinado momento se va a quebrar o se va a caer, porque te va a faltar lo principal, que es justamente la base escritural. Tiene que salir desde ahí. Transmitiéndole sentido de pertenencia, acá la pastora me sopló justo en el oído. Sentido de pertenencia, la pastora me dijo algo que los líderes que están aquí del Centro Familiar Nueva Vida saben, y es que si hay algo que este pastor siempre te va a enseñar y te va a hacer es trabajar. Siempre te va a mandar a hacer algo.
Está en lo correcto. Todos saben cuando reciben un mensajito y dicen, hijo, ¿qué tenés que hacer el sábado? Ya saben a qué se refiere. Entonces la mejor forma de darle pertenencia a una persona o hacerlo parte es justamente integrándolo y hacerlo sentir lo que está haciendo, no solamente en el sentir de decir yo soy de o yo pertenezco a. Yo pertenezco, pero tenés que, o sea, al hacerlo parte, al hacerlo trabajar, al hacerlo sufrir eso, sufrir entre comillas esta palabra, ¿está? La persona sí o sí va a tomar pertenencia, va a aprender a amar. Amén. Si pintó 30 veces esa pared, cuando vea a alguien apoyándole la manito, va a ir y lo va a reprender en el nombre de Jesús. ¿Está? ¿Por qué? Porque ya es suya, hizo su pertenencia. Y crear discípulos, creo que el mejor ejemplo es Jesús. Amén. Imitemos a Jesús. Creo que cuando imitamos eso, sí o sí, salen discípulos. Amén. Salen discípulos. No son perfectos, ninguno lo somos. De hecho, los de Jesús tampoco lo fueron. ¿Te van a hacer renegar? Mucho, muchísimo. Pero los vas a amar. Los vas a amar porque los vas a corregir, los vas a direccionar, les vas a hablar, los vas a abrazar. Vas a llorar con ellos, vas a reír con ellos. Y eso cuando menos quieras acordar, vas a tener al lado tuyo un discípulo que no te va a abandonar, que no te va a traicionar. Amén. Y por ahí quizás tiene la tentación, pero no alcanza a ser Judas. Viene y habla contigo. Amén. ¿Puede un pastor proyectar a alguien en su propósito, aunque no lo reconozca como padre del alma? Primero que nada, yo le diría a esa persona qué entiende él por reconocerlo como padre del alma, porque hoy hay un término que se está usando mucho y a veces se mal usado, la palabra papá. ¿Entienden? Muchos dicen papá, y bueno, y como lo digo yo a mi apóstol, que es mi padre espiritual. Bien, pero yo no le digo el papá a mi papá porque realmente es una muletilla o es una moda, sino porque él se ganó ese lugar. Entonces, a esta persona, si yo veo propósito, yo no estoy pensando, voy a tomar a Francisco de vuelta, Francisco. Si yo veo a Francisco que llega a la iglesia y Francisco yo lo veo con propósito, yo no voy a ir donde Francisco y decir, mira, me decís papá y yo te llevo a propósito. Yo lo voy a tomar a Francisco porque veo que tiene propósito, en serio, veo que tiene propósito, lo voy a instruir y entiendo, escúcheme bien esto, por favor, el verdadero discipulado es face to face. Estoy aprendiendo inglés. Es cara a cara. No hay un discipulado eficaz en un aula. Un discípulo se hace face to face, cara a cara. Tomarlo de la mano, agarrarlo y llevarlo contigo puesto. ¿Entiendes? Yo agarraría a Francisco, no me importa si me dice papá o no me diga papá. Yo lo formaría, lo llevaría, haría todo. Sembraría todo lo que tengo que sembrar para que él llegue a propósito. Y te aseguro, como te va a pasar a vos que todavía no quieres reconocer a tu padre espiritual, el que está preguntando eso. Y te aseguro que si ese papá hace ese laburo, no va a ser necesario que tú le digas, dime papá, vos solito le vas a decir papá. ¿Por qué? Porque yo a nadie en casa de restauración le pido que me diga papá. Hay gente que me dice pastor, hay gente que me dice papá. ¿Entiendes? Y tanto voy a ocupar todo lo que me queda. ¿Cuánto me queda? Voy a decir, le quedan 3 minutos. Tráeme una coca, por favor. Tengo que ocupar 5 minutos. Entonces, esto es muy lindo lo que preguntó, porque realmente hoy se ha manoseado mucho la paternidad. ¿Entiendes? Si no tienes un padre, no vas a llegar a propósito. Si no tienes un padre, no vas a ser prosperado. Si no tienes un padre, paremos un cacho. El único padre de los padres es Dios. Y Dios es el que posiciona y usa a estos hombres tan carnales y terrenales que somos nosotros.
Nosotros sembramos paternidad del alma a la gente, pero nosotros, los que estamos sentados en esta mesa, no lo hacemos para que a nosotros nos digan padre o nos digan papá. Eso que nace del corazón, como un día nació de mí hacia mi padre, es porque él se lo ganó, él se metió con mi vida. Y a esa persona que está preguntando, yo le diría un consejo: deja que tu padre se meta en tu vida, deja que tu pastor se meta en tu vida, y después con el tiempo vas a decir, yo creo en la paternidad. Y aunque no le digas padre, yo tengo aquí hay un hijo espiritual, con todas las letras, Maximiliano Miño y Sandra Chávez, son hijos con todas las letras, no me dicen me dicen pastor, pero no me importa si me digan papá o no, pero sus hechos dicen que son hijos. ¿Te gustó preguntarlo? Vamos a seguir hablando entonces. Entonces, eso es lo que pasa. Querida generación, entendamos todo esto. Con ese tema de la paternidad se ha hecho mucho daño. A mi padre le hicieron mucho daño con el papá, papá, papá. Y a muchos pastores que están aquí también le han hecho daño con el papá, papá, papá. ¿Sabe qué? Yo no estoy ni ahí que me digan papá o no me digan papá. Yo tengo que saber si soy un padre o no lo soy. ¿Entiende? Y voy a hacer mi trabajo aunque hayan gente que me haya dicho papá y se haya tomado el palo. No me importa, y perdonen la vulgaridad. Pero me encanta hablar de eso porque lo hablo con toda propiedad, porque un día este hombre y esta mujer se metieron en mi vida. Yo no los quería como padres a ellos, pero ellos se metieron tanto en mi vida que yo terminé diciéndole un día: quiero decirte papá y quiero que sea mi padre. Y di todo, absolutamente todo. ¿Pero por qué? Porque ellos primero me dieron a mí todo lo que necesité. Así que no te preocupes, chango. Tarde o temprano, aunque no le digas papá, tus frutos van a hablar de si eres un padre o si eres un hijo o no eres un hijo. Nosotros lo que menos nos interesa hoy es que nos digas papá. Lo que sí, nosotros vamos a hacer todo lo posible, no solamente contigo que estás preguntando, sino con todas estas generaciones, de llevar a toda esta generación al lugar señalado. Nos digan padre o no nos digan padre. Listo. Gracias. Bendiciones. Gracias, pastor. Muchas gracias. Muy clarificante tu respuesta. ¿Cómo hicieron para poder mantenerse en sus comienzos como pastores? Creo que hay puede estar enfocado desde dos puntos de vista, entiendo. Uno, en el área justamente pastoral propiamente dicha, y eso fue de la única forma viable y posible, que fue primero creyéndole a Dios lo que Dios un día dijo, y segundo apoyándonos justamente en nuestros padres. No podría haber sido de otra manera. Los que no conocen nuestra historia, nosotros con la pastora, de todos los que estamos sentados aquí, eran los que menos calificábamos para pastor. Amén. Y un día ese hombre que está ahí, esa mujer, le creyeron a Dios, oyeron la voz de Dios y nos propusieron esto. Entonces la única forma en esa área fue simplemente creyéndole a Dios y aferrándonos muchísimo a que tampoco les decíamos papá ni mamá. Era el apóstol. Amén. El apóstol Alberto. Le creímos al apóstol Alberto y a la profeta Gabriela. Si es referido al área financiera, Dios primero, el Señor primero, incluso antes de todo esto que les conté recién, el Señor ya había comenzado a derramar su bendición sobre nuestras vidas. Entonces un día entendimos con esta mujer que tengo a mi izquierda, que quien nos había dado lo poco o lo mucho que teníamos era el Señor. Y si había a alguien o en un lugar donde depositar eso o donde devolver eso, era justamente a Él. Por eso cada cosa que fue surgiendo en nuestras vidas financieramente hablando, siempre tiene un solo pensamiento. Eso incluso ocurre hoy. Tiene un solo pensamiento.
que es la devolución. ¿Y a dónde va a ser esa devolución? Y esa devolución va a ser a su obra, a su trabajo, a su gente, a sus hijos. No hay otra forma, no existe en nuestras vidas. Perdóneme, la pregunta vino así, por eso lo respondo de esa manera. No existe para nosotros otro pensamiento que no sea ese. Amén. Llegó una camioneta, perfecto. La primer profecía que recibió esa camioneta, que ni siquiera la recibió la camioneta, fue la llave, y el señor que me entregó la llave no entendía nada de lo que yo le estaba diciendo a la llave, pero lo primero que le profeticé a la llave le dije, te gastarás para el Señor. Amén. Entonces entiendo que la única forma es devolviendo a Él todo lo que de Él viene. ¿Cómo vive usted la paternidad en este campo? Como pastor. Sí, así como está pastor. bien, como pastor. Primero que nada, yo creo que todos aquellos que han tenido una ausencia en la paternidad biológica, obviamente no tiene un modelo, ¿sí? No tiene una figura para modelar en otros. Voy a hablar de mi experiencia personal. Entonces necesita, obviamente, una figura para poder modelar la paternidad en otras personas. En mi caso particular, donde yo me convertí al Señor, donde acepté a Cristo, el hombre con el que di mis primeros pasos, fue la persona que de alguna manera yo pude verlo como un padre en un tiempo que todavía no se hablaba sobre lo apostólico, profético o sobre la paternidad. Estoy hablando hace un poquito más de 20 años atrás. O sea, eso era nuevo. Y él fue a esa persona que de alguna manera era la imagen que yo necesitaba de un padre. Y el resto de las cosas las fue completando el Padre por excelencia, que es Dios. Entonces creo que desde mi experiencia personal, todo el diseño de paternidad que bajamos hoy, obviamente, desde que empezamos a trabajar con el apóstol Alberto, como nuestra cobertura, nuestros padres espirituales, potenciamos el concepto de paternidad, corregimos cosas, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, al no tener un modelo, una imagen de cómo debería ser un padre, uno tiene que valerse de, como decía el pastor Víctor, las escrituras, amén, pero también de las experiencias personales que uno va teniendo. Entonces pudimos, a través de la palabra de Dios, de los consejos y de la paternidad que se está ministrando desde hijos ministeriales, desde que se comenzó a hacer, eso nos ayudó a poder trabajar como pastor, ¿sí? Y como padre también, porque entendemos que estamos bajo una cobertura apostólica profética que se está ministrando paternidad, y no podríamos ministrar y proyectarnos si no recibimos paternidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no podemos ejercer paternidad si no la recibimos. Entonces, con el tiempo uno va entendiendo un montón de cosas, pero trabajando desde ese lugar, desde 3 puntos. Primero que nada, mi pastor, donde me convertí al Señor. Después Dios mismo revelando, y después el trabajo de nuestros padres espiritual que nos enseña y nos transmite lo que es paternidad. ¿Cuál es el límite que no se debería cruzar para que la honra a un hombre o mujer de Dios no se convierta en idolatría? ¡Oh, tremendo! Me dejaron la más fácil, bueno. Es como para empezar, pastor. Claro. ¿Cómo para arrancar? Bueno, depende de qué considere esta persona que hace la pregunta lo que es la honra. Porque muchas veces nosotros idolatramos a nuestros pastores, a veces sin darnos cuenta, y cruzamos límites. Cuando consideramos que la palabra de nuestro pastor, como muchos dicen, es palabra santa. Y a veces por falta de escritura, como decía recién el pastor Víctor, muchas veces los pastores cometemos errores o podemos mal enseñar una palabra, y esa gente la toma, y como lo dijo el pastor,
para ellos es palabra santa. Y a veces considera mejor la palabra que ha dicho su pastor que lo que dice la Biblia. Entonces, cuando hay falta de lectura o de conocimiento escritural, muchas veces cruzamos límites sin darnos cuenta y cometemos ese error de idolatrar a nuestros pastores o a nuestros líderes por encima de lo que es la palabra de Dios. Y nos convertimos realmente en idólatras, ¿sí? Por eso muchos ministerios han caído, porque cuando cae el pastor, se desarma la iglesia. Y ha pasado con grandes ministerios, que creo que acá, los que estamos acá, muchos conocen de grandes ministerios que han caído porque cayó el pastor y la iglesia se desarmó. Porque eso es cruzar un límite, ¿sí? Porque si no tengo conocimiento de la palabra, si no tengo un tiempo de lectura o de intimidad con Dios, corro ese riesgo, ¿sí? De considerar que lo que dijo mi pastor, porque lo dijo mi pastor, es palabra santa. Y muchas veces no es así. ¿Cómo se transiciona de lo pastoral a lo apostólico? Es muy abarcativo. Obviamente, en 5 minutos lo que uno puede dar es un pequeño pantallazo, porque estamos hablando, transición significa cambios, cambio de posición, cambio de nivel, pasar de un estado a otro estado. Entonces es complejo, porque para pasar a otro estado hay que estar dispuesto a dejar cosas. La transición, eso es lo que tiene, que hay que dejar cosas para tomar nuevas cosas. Y a veces las personas, yo he conocido muchos pastores, hemos tenido pastores bajo nuestra cobertura con ese pensamiento: quiero lo apostólico, pero no quiero transicionar. Es imposible. Es imposible. No se puede hacer de esa manera. Para transicionar hay que estar dispuesto a dejar, a desprenderse, ¿sí? Porque estamos hablando de lo pastoral, ¿no? La pregunta es cómo se transiciona. El pastor, por mucho, y más si es un pastor de muchos años, también tiene que ver eso. Si es un pastor relativamente nuevo, como las nuevas generaciones, no le va a costar mucho entender ciertas cosas para poder transicionar a lo apostólico, si es que Dios lo llamó al ministerio apostólico. No sé si la pregunta está basada en que deja de ser pastor para ser apóstol. ¿Esa es la pregunta, Sandra? ¿La mía? Bueno, en primer lugar tiene que haber un llamado al apostolado. Cuando alguien me pregunta cómo se llega al apostolado si un pastor termina siendo apóstol, entonces yo le respondo: para llegar al apostolado, número 1, tiene que ser llamado a ese oficio. Una vez que fue llamado, ahí comienza la transición de ese pastor para poder ser posicionado como apóstol. Nadie puede llegar al apostolado sin ser pastor. Y no todo pastor termina siendo apóstol, ¿sí? Para poner un manto de equidad y equilibrio. Mi experiencia comienza en el año 99. Hasta el 99 yo era pastor. Y en el 99 me ordenan como el primer apóstol de la misión, cuando trabajaba en esa misión. Pero el conocimiento que había en la misión sobre el apostolado era muy pobre. Por lo tanto, era muy pobre lo que yo podía aprender también. Pero a transcurrir los años, fui caminando al lado de otros hombres que ya habían transicionado, y a través de ellos yo fui aprendiendo transicionar de lo pastoral, de lo convencional pastoral, al menos a ser un pastor apostólico, con una mentalidad apostólica, y después ser posicionado como apóstol. Yo fui ordenado 3 veces en toda mi carrera como apóstol, desde el 99. 3 veces. En el 99 fui reconocido apóstol de acuerdo al nivel de conocimiento de la misión. La segunda vez me ordenaron
me reconocieron mi apostolado en un congreso a nivel nacional. Y lo tercero, también en un congreso de hombres que estaban nacionales e internacionales, fui reconocido como apóstol. El apostolado tiene una característica muy sobresaliente, y la característica es que otros hombres de Dios, otros hombres, mujeres de Dios, reconocen en esa persona que hay un llamado apostólico. O sea, tiene que haber un llamado primero. Si no hay un llamado y alguien quiere de pastor pasarse a apóstol, va a tener muchos problemas y muchas equivocaciones. Pero ese es el lineamiento, ¿no? Esto lleva tiempo. Apóstol, disculpe, le queda un minuto. ¿Un minuto? Me queda una hora. Viste que para el Señor un día es como 1000. Te voy a aprovechar mi minuto. Como dije, es todo un trabajo que se va haciendo. No es de la noche a la mañana. Es todo un tiempo que hay que transicionar. Inclusive tiene que transicionar la iglesia y el liderazgo local, ¿no? También tiene que transicionar ellos, porque si transiciona solamente el pastor, el liderazgo no y la iglesia no, están en un gran problema. ¿Cómo se sostiene bíblicamente la danza espiritual? Esto que voy a decir es muy personal, por favor, y lo digo con mucha delicadeza. No existe la danza espiritual. Que una persona en el momento que Dios venga a su vida, se caiga o salte o brinque en la emoción, si se puede, permítame usar la palabra emoción por recibir la gracia de Dios, porque todos sabemos que cuando el poder de Dios viene sobre una vida de una persona, uno lo recibe de diferentes maneras. Unos caen, otros tiemblan, otros lloran, otros empiezan a remolinear. Y esa es una terminología pentecostal de muchos años. Con mucho respeto lo digo porque yo nací ahí. Pero no hay un término y no hay un sostén bíblico para decir que la danza era espiritual. Date cuenta que cuando manda Samuel a Saúl y le da las señales para que él iba a recibir el poder de Dios, dice que ellos venían del collado y decía que venía una compañía de profetas y delante de ellos otros profetizando y danzando. Pero no venían porque venían del Espíritu, venían danzando de regocijo. Y la única danza que tiene, escúcheme bien, sustento escritural, es la danza que se hace como modo de júbilo, es la danza del judaísmo. Lo vemos. Nosotros no vemos la danza en la iglesia primitiva. Eso, si nosotros vamos a la parte de la iglesia primitiva, la parte gentil, Adriano lo habló un poquito, o sea, no podemos judaizar. El judío danza hasta el día de hoy, pero nosotros no somos judíos, somos judíos, que es diferente. Pero al hermano que preguntó eso, no hay sustento bíblico para la danza espiritual y no existe tal danza, para mí. Respeto mucho lo que crea el hermano, pero para mí no tiene sustento. Y de hecho yo corroboro eso porque yo vengo de ese ambiente. Que la gente se mueva, salte o brinque bajo la gracia del Espíritu Santo y yo tilde de que la danza espiritual, eso es una terminología que el pueblo de Dios pentecostal le dio a la danza espiritual, pero no es que tenga un sustento bíblico eso. ¿Entiendes? De hecho, cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, dice que la gente, ¿qué dijo la gente que no tenía el Espíritu? Estos están llenos de mosto, estos están ebrios. Claro, porque no entendían por qué ser. ¿Qué usted entiende? ¿Cómo usted se puede imaginar que estaban esas personas para que de repente ustedes nos ven a todos nosotros y ustedes a nosotros nos tildan de que estamos ebrios? ¿Por qué tú me tildarías que yo estoy ebrio, Francisco? Porque hago cosas raras. Entonces la Biblia no detalla lo que pasó, pero seguramente que ese día los 120 estaban haciendo cosas bastante raras. ¿Para qué? Para que la gente diga, estos están llenos de mosto, estos se pasaron de copa.
Y sale Pedro a defender. Esto no es tan borracho como ustedes dicen. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días el Espíritu vendría sobre nosotros y profetizaría. Se ve que estaban haciendo todo ese berrinche. Pero termino con eso, querido hermano. ¿Hermano era o hermana? Querido hermano, no hay sustento bíblico para hablar de la danza espiritual y no existe tal danza espiritual. ¿Usted qué piensa si en estos días sobre el campo apostólico está establecida la unión apostólica? ¿Es una prioridad la unión de esta gran familia? No entiendo la pregunta, esa es la verdad. ¿La entiendes, papá? ¿La entiendes? En estos días. Sinceramente no la entiendo, por eso no la puedo responder. ¿Usted la entienden? A ver. Me está preguntando sí. Si vos crees que hay unión apostólica en el campo apostólico, que hay unión. Bien, bueno, ahí sí, gracias por aclarar. Mira, voy a usar el término unión solamente, nada más. Y te lo voy a... ¿Cuándo empieza? ¿Ahora? Ahora Listo. empezamos. Avísame cuando vayan los 4. Bueno. Te lo voy a decir así, de esta manera. Un día me preguntaron lo siguiente en Comodoro. Pastor, ¿vos piensas que va a haber unidad pastoral en el consejo pastoral? Y yo a lo cual respondí, dije, no va a haber. Pastor, ¿por qué tan negativo? No. La unidad viene por el tema siguiente. La iglesia primitiva tenía una sola doctrina, una sola sana doctrina, y todos los apóstoles y la iglesia se regían por esa sana doctrina. Por eso había unidad de espíritu, porque todos creían al fundamento de los apóstoles y de los profetas, y nadie se movía de la sana doctrina que dejaron establecido profetas y apóstoles. Bien, entonces, para que haya unidad apostólica, puede haber una unidad apostólica, póngale que en los años que se vienen, ahí está Andrés, y bueno, todos los que están en esta mesa somos apóstoles. ¿Podemos llegar a nivel interno a una unidad apostólica? Sí, pero para que llegue esa unidad apostólica tenemos que estar todos de acuerdo con el lineamiento apostólico que nuestro apóstol Alberto Saucedo nos daría. Entonces, si nosotros caminamos todos de acuerdo al lineamiento apostólico que nuestro apóstol Alberto Saucedo nos da, entonces sí se va a lograr la unidad apostólica. Mientras no haya acuerdo en lo que es la palabra, la enseñanza, la doctrina, llámese así, nunca va a haber unidad de espíritu y unidad apostólica. ¿Se entendió o no se entendió? Y es lo mismo en una iglesia. O sea, si toda la membresía no habla el mismo espíritu, o sea, si yo digo, cualquier cosa que se me pueda, yo creo en esto, y la iglesia que pastoreó no lo cree, o la mitad de la iglesia no lo cree, no hay unidad de espíritu. Y eso va a ser siempre un problema. Por lo tanto, la unidad a nivel, digamos, micro, aquí sí se puede lograr. A nivel macro es imposible, hermana. Nunca se va a llegar a un acuerdo en eso. Gracias. Perdón, pero dice, ¿es una prioridad la unión? Y lógico, sí. La unidad para mí es una prioridad. Si yo andaran dos juntos si no estuvieran de acuerdo, imposible. O sea, la unidad apostólica en este sentido, la unidad aquí y en el equipo que seas apostólicamente hablando, es imprescindible. Si no estás unido, no puedes estar ahí y no va a funcionar. Es prioridad. Apóstol. Poneme la pregunta, por favor. Cuando la hermana está preguntando, que dice, ¿es una prioridad la unión de esta gran familia? Mi pregunta es a la hermana, si está hablando de esta familia, de todos los que es hijos ministeriales. Es posible. Eso sí es posible. Entre apóstoles es otro tema. Por ejemplo, vos sí, ya eso son otros niveles y podemos trabajar juntos, pero llegar a una unidad es difícil. Como hijos de oficios, quisiera que contaran su vivencia como hijos y nos dejen una enseñanza que sus padres les dejaron para su ministerio. Bueno, primeramente
Yo de chica no... ¿Qué? ¿Sí estoy? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Basta. Yo conocí al Señor de grande, ¿sí? Cuando llegué... Yo soy de los que dijo Adri que te cortan el micrófono, viste, que no te quieren eso. Hoy me dejaron sin pila, me cortó el micrófono, ahora otra vez. Está bien, amor, hablamos. Gracias, José. Ahí está, bueno, gracias. Yo conocí al Señor de grande, sí. Si bien también mi papá biológico es un ministerio, pero yo conocí al Señor personalmente de grande, ya a los 19 años. Cuando conocí a papá y a mamá, venía media retobadita. Ya hacía un tiempo que conocía al Señor, pero bueno, todavía había muchas cosas que sanar en mi vida. Y ellos siempre estuvieron. Para mí fue muy importante porque yo como hija de pastor siempre fui muy golpeada. Los hijos de los pastores siempre somos los más señalados, los más golpeados, a los que más critican, a los que no se pueden equivocar porque enseguida ahí está el dedo acusador. Y bueno, yo teniendo 17 años tuve a mi primer hijo. Entonces siempre fui muy señalada de cómo la hija del pastor iba a estar embarazada. Pero bueno, no conocía al Señor, no me congregaba y diferentes situaciones. Pero cuando conocí a papá y a mamá, primero teníamos una relación, nada, así, no era tan cercana. Pero un día fuimos a hablar con ellos y yo venía como con muchas cosas que no entendía y que veía quizá mal, que tenía muchas preguntas, y fue como que llegué así y le dije, le vomité todo lo que... Esto, sí. Y ellos supieron escucharme. Y para mí eso fue muy importante, porque justamente lo que le decía, siempre fuimos muy golpeados. Entonces para mí, que yo tengo esa parte que quizá a mí no lo pasó, pero sí que fui muy... siempre como que me sacaron siempre afuera, siempre, bueno, vos esto, vos lo otro. Para mí fue muy importante que ellos me escucharan lo que tenía para decir. Segundo, fue muy importante que ellos no me juzgaran por lo que yo pensaba. Y eso marcó mi vida muy fuerte. Nos empezamos a congregar con ellos y bueno, al principio no fue fácil, no era nada fácil, pero algo muy importante que siempre lo dice papá es el dejarse formar. Es muy importante dejarse formar, es muy importante dejarse corregir, porque cuando uno corrige es porque ama a la otra persona y quiere lo mejor para la otra persona, para que no te sigas equivocando, para que cambies la forma de pensar, para que puedas ver otro camino del que vos estás viendo que quizá no es el correcto. Entonces eso a mí me ayudó muchísimo y me marcó muchísimo para el trabajo que después comenzamos a hacer. Perdón, te queda un minuto, Vicky. Bueno, fue muy importante y la enseñanza que ellos... me dejan, y bueno, hay muchas cosas para decir, pero creo que lo más importante es, sobre todas las cosas, siempre amar a Dios, siempre ser fiel a lo que Dios nos llamó, porque primeramente el ejemplo de ellos es ese. En estos 40 y tantos años de ministerio vivieron muchísimas cosas difíciles, fuertes, que cualquier otro podría haber dicho, bueno, no, ¿para qué voy a seguir si alabo a Dios y mirá? Pero ellos realmente nos dieron el ejemplo
de que a pesar de las situaciones hay que seguir adelante y que siempre se puede, pero hay que dejarse formar. Así que mi consejo como líder hacia los líderes es que se dejen formar, porque cuando padres hablan y corrigen es porque aman y te quieren ver crecer. Muchas gracias. Damián, le damos 5 minutos. Le damos unos minutos a Damián. ¿Cuánto me quedó? ¿20 segundos me quedó? No, 5 minutos. Menos mal que no sabía qué decir. Siempre hace lo mismo, después no le saca más el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Como hijo de ministerio, o sea, yo siempre que hablo de esto y predico y digo que soy de cuna cristiana, siempre digo que la cuna era cristiana, yo después fui creciendo, bueno, pero como en un momento también lo prediqué en nuestra congregación, hablé de que Dios me había arruinado la vida, ¿no? Y ¿te acordás? Cuando yo empecé la prédica y dije, Dios me arruinó la vida, y todo quedaba, ¿cómo que te arruinó? ¿Por qué estás predicando entonces si te arruinó la vida? Y hablaba de mis planes, de los planes que yo tenía cuando era chico, de cuando crecí, qué es lo que yo quería hacer. Y obviamente, al ser hijo de un ministerio siempre va a tener algo colateral, ¿no? No es un daño, sino que sí te va a tocar, sí te va a afectar. Y me di cuenta que o sea, el daño que yo estaba recibiendo en ese tiempo, en ese momento, era porque yo quería hacer lo que yo quería y no lo que Dios me estaba diciendo que haga. Entonces eso es lo que me estaba dañando y no era Dios, pero para mí era Dios que me estaba dañando. Y viví mi adolescencia, mi juventud de esa manera, realmente queriendo tal vez hacer lo que yo quería, pero sabiendo que Dios tenía otros planes conmigo. Mis padres siempre me apoyaron, siempre estuvieron. Ellos nunca dejaron que cosas que pasamos como familia me dañaran. Si hay algo que aprendí de ellos fue que, y lo dice la Biblia también, sobre toda cosa guardada, que tenemos que guardar el corazón. Entonces, es algo que aprendí de ellos, a guardar mi corazón, a perdonar si tengo que perdonar, y realmente dejar que Dios haga y Dios use mi vida como Él quiere, ¿no? Y bueno, en todo este tiempo que soy hijo de ellos, he aprendido un montón de cosas, muchas cosas hemos aprendido, de soltero, de casado, de niño. Aprendí que mi papá era tartamudo a veces, porque cuando me corregía con la varita era y se trababa un poquito a veces. Pero es lindo poder llegar a este tiempo y saber que todo lo que ellos me han enseñado rindió fruto. Amén. Eso. ¿Qué herramienta, más allá de la oración, testimonio, podemos como padres usar para afectar y ayudar a nuestros hijos jóvenes y preadolescentes? Mira, es muy cortita la respuesta y es ejemplo. Eso. O sea, yo sé que la oración es parte fundamental. Yo creo que no hay un padre que no ore por sus hijos. De hecho, yo lo sigo haciendo. Y la palabra también. Pero yo le puedo enseñar muchas cosas por la palabra a mis hijos, pero si ellos no ven el ejemplo reflejado, difícilmente le quedará la enseñanza. Por lo tanto, bíblicamente siempre Dios mandó a los padres a ser ejemplo. Y de hecho el apóstol Pablo al pastor Timoteo le manda a ser ejemplo para que pueda de alguna manera ser creíble a su congregación. La mejor herramienta para que un hijo pueda
seguirte en tu fe y caminar y afectar no solamente a tus hijos, sino a tus generaciones, es el ejemplo. El ejemplo basado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios te trata a ti, tú debes tratar a tus hijos. ¿Y cómo Dios te trató a ti? Dice que Él pasó por alto todos tus pecados, no algunos, todos tus defectos. Y entonces nosotros, cuando nuestros hijos cometen errores, debemos siempre acordarnos de que Jesús perdonó los míos también. Y yo siempre digo que eso hay que tenerlo muy presente, de que debemos corregir con vara cuando se necesita. La disciplina también es una herramienta muy puntual. Dice que el hijo consentido avergüenza a sus padres. Por lo tanto, el ejemplo creo que es la herramienta más fundamental y la que más afecta a un hijo, pero la disciplina también, porque hay muchos padres cristianos que aman tanto a sus hijos que los consienten en todo y lamentablemente terminan en cualquier cosa sus hijos. Y la Biblia reprende y reprueba eso, literalmente. Por lo tanto, yo le agregaría eso también, la disciplina, eso es esencial. Bien. Y como padre, el contacto con la palabra. Todos los días. Contacto con la palabra, contacto con la oración. Pero como le decía a la hermana Cris, sé ejemplo, mujer, vos como madre y si tienes a tu marido, él como padre. Y sobre todas las cosas, disciplina. Y la disciplina significa vara también. Por lo tanto, de tanto en tanto, vara con el bandido. ¿Cierto? Y yo digo esto, estoy hablando tranquilo porque yo voy en 3 minutos 15 más o menos. 3 minutos. Entonces estoy tomando mi tiempo porque cuando me hablan de familia, a mí me apasiona hablar de familia. Porque creo que ahí está la base. De hecho, hicimos un congreso, todo comienza por casa. Yo soy una persona totalmente creíble que los problemas se van a terminar cuando los padres y las madres se hagan responsables de sus hijos. Y que la iglesia va a ser fuerte cuando los padres y las madres nos hagamos fuertes en nuestras casas. Porque la iglesia no solamente crece evangelizando un barrio. La idea de Dios es un trabajo generacional. La idea de Dios es que cuando Dios llamó a Ana, afectar a Francisco. Y yo ver a Ana sirviendo al Señor y ahora ver a un Francisco en un apasionado, ¿qué me queda a mí? Que ver a tu hijo querido sirviendo a Dios y que mañana el hijo de su hijo también. Entonces se logró el objetivo, porque no te olvides que Dios se presenta como un Dios generacional. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que mañana Él pueda decir lo mismo. Yo soy el Dios de Víctor, el Dios de Carol, el Dios de mi futuro nieto y el Dios de mi bisnieto. Pero eso se va a lograr con ejemplo, con disciplina, con amor, con corrección y con todas esas cosas. Dios te bendiga, Cris. ¿Cuál fue o fueron las estrategias que les sirvió para atraer a los jóvenes a la iglesia? Bueno, yo creo que es una pregunta que tiene que ver muchísimo con las motivaciones. Uno no tiene que buscar traer los jóvenes a la iglesia, sino tiene que buscar atraer a los jóvenes a Cristo, para que sean parte de la iglesia. Por años, lo que los grupos de jóvenes intentaron hacer fue entretener a los jóvenes para que no se vayan. Por eso las reuniones las hacían los sábados a la noche, para que los chicos no salieran con los amigos y se quedaran en la iglesia. Y en realidad yo creo que cuando una juventud entiende quién es Cristo, y cuando una juventud va a congregarse, no porque está entretenido en la congregación, sino porque en la congregación se le enseña sobre Cristo, se le muestra a su Dios, se le muestra el camino, se le muestra la verdad, se le muestra la vida. Cuando un joven se encuentra cara a cara con Cristo, entonces su motivación ya no necesita tener que estar pinchándolo, che, anda a la reunión, anda a la reunión, anda a la reunión, sino que vos decís, muchachos, hacemos reunión, y te caen todos. ¿Por qué? Porque cuando una generación se encuentra con Cristo, no hace falta motivarla. Yo creo que las estrategias son buenas. Es más, de hecho, nosotros este año implementamos una estrategia que el Señor nos trajo a principio de año y hablamos
de 4 palabras porque entendimos que Dios nos estaba demandando un nivel mayor. Y las 4 palabras son revelación, relación, identidad e intimidad. Y dividimos esas 4 palabras en, por ejemplo, la relación. Hablamos de la relación con Dios, la relación con nuestros padres, la relación con la iglesia. Entonces a los jóvenes no solamente le enseñamos cómo relacionarse con Dios, sino cuál es su función adentro de la congregación. Y cuando el joven entiende cuál es su función adentro de la congregación, entonces no se congrega por inercia. Entonces no se duerme en las prédicas. Porque entiende que, como decía el pastor Víctor, el joven tiene que ser ejemplo para los creyentes. Entonces hablábamos de eso el otro día con los jóvenes y les decía, ustedes no se dan cuenta la cantidad de gente que afectan cuando ven a un grupo de jóvenes adorar a Dios. Y a mí me quedó muy patente hace unos años atrás, estábamos en Canals y Dios empezó a hablarle a un matrimonio ya de muchos años. Y él le decía que nos señalaba a nosotros, la persona que le estaba hablando, y decía, estos jóvenes son el fruto de sus oraciones. Porque ustedes por años oraron por una generación que se levantara a alabar el nombre de Dios y hiciera lo que ustedes nunca pudieron ver. Y cuando los jóvenes entienden que Dios los llama no a ocupar un lugar, no a calentar una silla, sino a ser parte activa de la iglesia. Y el joven no va solamente para quemar el sábado en algo, sino que va porque ese sábado va a ser discipulado, ese sábado va a ser equipado y esa enseñanza va a ser en su vida práctica algo bueno, algo agradable y algo perfecto. Entonces no necesitas más estrategias que pedirle a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hable? Lo más importante es tener mensaje. Y lo más importante es desarrollar, como hablábamos hace unos minutos, un liderazgo efectivo. Y un liderazgo efectivo es cuando un líder sabe pararse delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué querés que haga? Un líder eficaz no va a intentar entretener a los jóvenes. Miren, nosotros hemos hecho fiesta de disfraces, hemos tenido con metegol, con un montón de cosas, pero no lo hemos hecho para que los jóvenes vinieran a la iglesia, sino porque de vez en cuando los jóvenes se ganan un poquito de diversión, entre tanto café. Pero yo creo que realmente si el líder realmente está puesto por Dios, realmente es una persona ungida, realmente es una persona que vive a Dios en su día a día, realmente va a saber cómo en esas horas de reunión de jóvenes impartirle lo que el cielo les quiere traer. Cuando dejemos de ver nuestras reuniones de jóvenes como un tiempo de decir, nos juntamos y comemos, y empecemos a ver nuestras reuniones de jóvenes como el centro de capacitación y de formación y de equipamiento para nuestras generaciones, va a ser cuando nuestros grupos de jóvenes cambien. Va a ser cuando no tengamos que, en el nombre de Jesús, que se multiplique. En el momento en el que dejemos de ver las reuniones de jóvenes como un relleno y empecemos a ver las reuniones de jóvenes como un diseño, en ese momento nos vamos a dar cuenta de que la reunión de jóvenes es el lugar y es el momento que Dios te dio para afectar de una forma en la que en las reuniones generales no podés. Y se va a vivir la misma gloria que se vive en las reuniones generales, se va a vivir en la reunión de jóvenes. ¿Por qué? Simplemente porque somos parte de la iglesia. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si realmente no le encuentran la vuelta al grupo de jóvenes, métanse a preguntarle a Dios qué es lo que la juventud necesita escuchar. Amén. ¿Y me queda tiempito? Quiero aportar algo a la pregunta de la adoración que hicieron más temprano. 10 segundos, 9, 8. A la pregunta de la adoración que hicieron más temprano. Es que a veces que preguntaban sobre el fruto de la adoración. Y yo creo que muchas veces los cristianos tenemos que aprender a ver a la oración no como algo que da fruto, sino como algo que es un fruto. Pro y contras de ser hijo de pastores. Ahora voy a hacer un catarsis, pero terrible. Yo creo que voy a hablar primero de los pro, ¿no? Pro que donde va te dan de comer. No. Es verdad.
Y cuando sos chiquito te dan caramelo todos los hermanos. Yo me acuerdo, yo era chiquito, pasaba por toda la fila y venía con cosas así llenas de caramelo. Era uno de los pros. Yo creo que una de las cosas buenas de ser hijo de pastor o de un ministerio es que, quiero aclarar esto, de un buen ministerio, de realmente de gente sana en esto, ¿sí? Yo creo que lo bueno de eso es que es un constante aprender, ¿sí? Que tenés la enseñanza en tu casa, ¿sí? Que es algo que muchos lo anhelan y pocos lo tienen. Y la contra es que muchas veces uno por lo que siente o por lo que la gente le hace sentir, no aprovecha eso. No aprovecha el hecho de saber que mi papá es pastor, mi papá es el apóstol. Y lo digo desde la experiencia, porque en muchas partes de mi vida nunca no hablé con mi papá, sabiendo que es un hombre de sabiduría, un hombre que te da consejos, que el cafecito lo tiene preparado siempre ahí. Vos te sentás y ya tiene café calentito. Es increíble. Siempre estaba dando café ahí, ¿lo vieron? Y entender que eso realmente te sirve para toda tu vida, ¿no? Porque te marca. Una de las cosas que a mí me ayudó fue cuando formé mi familia, ¿sí? Porque yo vengo de mis padres que siempre nos dirigieron, nos corrigieron, tu familia esto. Pero cuando yo formé mi familia, ya venía con regalitos, ¿sí? 2 hermosos regalitos, Ian y Miqueas. Como completo venía. Y una de las cosas que me dijo este hombre que tengo acá al lado mío, mi padre, me dijo: si vas a amar a esa mujer, que es ella, tenés que amar a los hijos también, ¿no? Y son cosas que a veces no las tenés, o esos consejos que no tenés, o que te tiran abajo a veces, ¿no? Cuando vos querés emprender algo tan importante como una familia y que te digan: no, pero con ella, justo con ella, que tiene como 2 hijos, no sé qué. Pero sin embargo, no pasó eso, sino que todo lo contrario. Hubo un consejo, hubo una dirección, y eso es lo bueno de ser hijo de un ministerio. ¿Y por qué aclaré de un ministerio sano, de un pastorado sano? Porque hay muchos pastores que tienen tiempo para sus hijos espirituales y no para sus hijos naturales. Y este hombre y esta mujer siempre se hicieron el tiempo para nosotros. Así que eso. ¿Cómo fue tu adolescencia siendo hijo de? ¿Y cómo lo vivís hoy siendo líder y padre con tus hijos? ¿Qué consejo podés darnos a los padres con hijos adolescentes dentro del ministerio? Bueno, la primera parte, siendo adolescente, como le contaba recién, primer tiempo de mi adolescencia no me congregaba con mi papá. De hecho, que papá no tenía iglesia en ese tiempo, no tenía lugar donde pastoreaba. Y mi adolescencia fue bastante dura, ¿sí? Pero como yo les contaba, por mis decisiones, por las cosas que yo decidía tomar. En sí, mi adolescencia no fue marcada por ministerio, no fue marcada por mis padres en algo malo, sino que todo lo contrario, siempre estuvieron. Entonces, en el caso mío, ¿no? En mi adolescencia fue donde Dios trató muy fuerte con mi vida. Bueno, ustedes saben, soy músico y hubo todo un tiempo en donde Dios trataba con mi vida, trataba a solas,
Yo el piano lo aprendí a tocar solo, nunca fui a un profesor que me enseñe. Y eran momentos en donde yo me metía a practicar y el Señor descendía y empezaba a ministrar mi vida. Y era como cómo empecé a tocar, cómo empecé a desarrollar lo que hoy hago. Pero sí hubo, por favor, sí hubo un tiempo en mi adolescencia que fue como que me renegué un poco, ¿no? Y me renegué con mi papá. Y fue el tiempo en donde dije que el Señor me arruinaba la vida. Pero en realidad yo me la estaba arruinando solo. ¿Cómo vivís hoy siendo líder y padres con tus hijos? ¿Qué consejos podés darnos a los padres con hijos adolescentes dentro del ministerio? Hoy como líder, toda esa experiencia que les vengo contando, lo puedo plasmar a otros que vienen con diferentes heridas, que tal vez no son hijos de pastor, pero sí fueron heridos por pastores, sí fueron heridos por personas de la iglesia. Me ha tocado hablar con mucha gente, con muchos chicos que dicen, no, pero yo fui a la iglesia y cuando yo le quise decir algo al pastor, me dijo, bueno, orá, ya está. La oración te va a calmar todos tus dolores. Y no me escuchaba, ¿no? Y cosas así que le pasaban. Y como líder yo pude aplicar todo lo que pasó en mi vida, lo puedo aplicar hasta el día de hoy, para enseñar, para poder dar un consejo. Y bueno, justamente tengo un hijo adolescente, Ian, que está justo en la adolescencia donde por ahí se le pira el moño, por ahí se le da por contestar. Pero gracias a Dios es un chico que entiende que soy la autoridad, que la mamá es la autoridad. Y una de las cosas que implementé en mis hijos fue la tartamuda, ¿no? Una de las cosas que... Si están siguiendo la historia se van a dar cuenta que estoy hablando, ¿eh? Es verdad lo que dice papá. Papá siempre nos decía que la vara es la que corrige, y es verdad. Ustedes no saben cómo se corrigieron los chicos. Se siguen corrigiendo todavía. Y yo creo que para un adolescente lo mejor que puedes hacer es escucharlo. Es poder escucharlo. Es como lo decía yo recién, hay muchas veces que uno como padre piensa que su mundo es el más importante y el de los chicos no. Y los chicos muchas veces tienen muchas cosas que decir, tienen muchas cosas que a ellos les interesa y uno no escucha, ¿sí? Yo a veces me pongo a escuchar a Miquea y él vuela con sus pensamientos y yo me mato de risa, pero me gusta escucharlo, qué es lo que dice, qué es lo que él piensa, o preguntas que me hace que a veces no sé responderlas. Y con Ian me pasa lo mismo. Si ustedes lo conocieran, es un chico muy calladito, muy tranquilo, pero tiene pensamientos muy profundos y es necesario escuchar a esta generación. Es necesario escucharlos, porque de lo que uno le diga como padre es lo que va a nacer, ¿sí? Porque estamos plantando una semilla. Y si tu semilla es simplemente ignorarlo, es lo que va a nacer. Va a ser un chico ignorante y no va a saber tomar buenas decisiones, ¿sí? En mi caso yo tenía la herramienta, pero tomaba malas decisiones igual. Pero eso me llevó a decir, no, yo estoy mal, tengo que retomar. Amén. Así que ese es el consejo para los padres de niños y adolescentes. Poder escuchar y poder estar para sus hijos. Amén. Bueno, muchas gracias, Dami. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir algo? Un cortito, un pequeño aporte. Algo importante también, además de escucharlos a los chicos, es mostrarle, nosotros con Dami siempre le mostramos que papá y mamá se equivocan y que papá y mamá tienen errores y que papá y mamá les enseñan a pedir perdón. Que cuando nosotros quizá uno se enoja por un montón de cosas, pues está cansado porque viene el trabajo, porque capaz que no fue lo que hizo él, pero uno a veces los reta y los reta mal, es a pedirles perdón.
decirle, perdón, yo me equivoqué. El hecho de demostrarle a tus hijos que papá y mamá se equivocan, para ellos es muy importante. Porque saben que nosotros tenemos errores como cualquiera, pero también tenemos la capacidad de reconocerlo. Que es muy difícil poder encontrar gente que pueda reconocer sus errores. Entonces, así es como ellos también, cuando se equivoquen, es que van a venir a pedir perdón y van a poder perdonar, sabiendo que primero papá y mamá lo hicieron conmigo. Y bueno, papá y mamá no son extraterrestres que no se equivocan nunca, no son perfectos. Ellos tienen errores, pero saben reconocerlos. Entonces creo que eso también es muy importante para los chicos. Bueno, muchas gracias. Bríndele un fuerte aplauso. Hasta aquí ya la última pregunta de la noche. Así que, papá, apóstol, bueno, entregamos el manto. Gracias. Pónganse de pie. Gracias, pastores, pastoras, por ser parte de esta mesa. Aunque no a todos le preguntaron, pero bueno, la idea era poder estar acá. Y a mí me encanta esto. Yo creo, no sé si a usted le gustó o no, pero hace tanta falta esto, ¿sí? Que no es como una prédica que escuchá. Acá, en ¿Qué querés saber? Se abre un panorama muy bonito. Cuando lo hicimos, cuando lo pensamos, parte de nuestro equipo que estamos trabajando me decía, pero va a haber, le vamos a poner una, ¿cómo se dice? Una línea de preguntas. Yo le dije no, va a ser un abanico. Que pregunten lo que quieran, ¿no? Así que los pastores están acá y se están enterando de ahora, que era que pregunten lo que quieran. Pero esto es bonito, porque también la idea de esta dinámica es ver, a través de las preguntas, evaluamos también a ustedes, ¿sí? Y también nosotros como apóstol evaluamos a nuestros pastores la capacidad para responder ciertas preguntas. Así que esto tiene todo un sentido de enseñanza y de aprendizaje aún para nosotros. Bueno, el Señor les bendiga.